Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Escuchar, oír, ver. Hoy continuamos con extractos del libro Gurdjieff, Haciendo un Mundo Nuevo, por John Godolphin Bennett. Apéndice 1. Estudio y terminología de Gurdjieff. Muchos que conocen a Gurdjieff por primera vez a través de los relatos de Belcebú quedan desconcertados por su estilo y por el uso de neologismos raros que muchas veces parecen innecesarios para expresar su idea. Hay varias razones por las cuales Gurdjieff decidió crear su propio estilo literario. En primer lugar, él era consciente de que la claridad y la consistencia del discurso y de la escritura casi siempre van en detrimento de la flexibilidad de expresión y de la profundidad del significado. Cuando hablaba o daba conferencias, no prestaba ninguna atención a las reglas de gramática ni a la hilación lógica. Había aprendido algo a través del francés y del inglés y los mezclaba indistintamente sin tener en cuenta las limitaciones lingüísticas del oyente. Todos desdeñamos, al hablar, algunas normas que observamos cuando escribimos. Gurdjieff iba mucho más lejos y despreciaba por completo todas las normas. Su forma de hablar y de escribir no es consecuencia de la indiferencia. Como todos los orientales, especialmente los armenios, le preocupaba mucho el empleo de las palabras. Lo demostró en discusiones filológicas. Esto no nos llamaba la atención a los que estábamos acostumbrados a tratar con estudiantes indios, árabes o de cualquier otra raza que discutían con toda seriedad las más fantásticas etimologías y sacaban significados que nada tenían que ver con los utilizados en la conversación normal. Como de las ideas de Gurdjieff hacen que dependa su importancia y significado de su propia extensión y profundidad, más que de su lógica o su realismo, él se veía impulsado a expresarse en términos nuevos y sorprendentes. En el primer capítulo de Relatos de Belcebú, que él llama aviso, entre comillas, o advertencia, manifiesta su intención de abandonar el lenguaje literario del buen tono, pero no da las razones. No era precisamente porque no pudiese escribir bien y claro. Demostró en encuentros con hombres notables que podía escribir en un correcto estilo narrativo. Pero esto es engañoso, ya que cada capítulo encierra mensajes ocultos que pocos lectores han sido capaces de descubrir. En la tercera serie hay de todo, desde narraciones claras y sencillas de sus experiencias personales hasta pasajes oscuros que dice haber transcrito de manuscritos antiguos, cuyo significado aflora después de haberlos leído muchas veces y tras mucha experiencia y meditación. Los relatos de Belcebú tienen un corte totalmente distinto. Es el experimento de una nueva forma literaria que combina el carácter alusivo de las fábulas orientales con los resabios amargos de la sátira occidental. También utiliza otro elemento que podemos encontrar en los libros sagrados, como el Evangelio de San Mateo, el Tao Te Ching o el Bhagavad Gita. Se trata de la presentación de una doctrina que por sí misma es clara y coherente, de forma que permita al lector vislumbrar los más profundos significados que desafían a toda lógica y perderían su carácter básico si se expresasen por completo con palabras. He leído los relatos de Belcebú 40 o 50 veces, estudiándolo a fondo, y cada vez he encontrado algunos significados nuevos y más profundos. En parte, esto hace que me resulte más difícil ayudar a los que no han estudiado seriamente estas ideas. Y tiendo a suponer
siempre que el lector ya está convencido de que hay un tesoro oculto que él puede encontrar y por lo tanto que quiere dedicarse a trabajar con tesón para encontrarlo. Según he podido observar, los que oyen o leen algo sobre Gurdjieff empiezan leyendo los relatos de Belcebú y siguen el consejo que él dio de leerlo 3 veces. Pero no he encontrado a ninguno que haya sido capaz de penetrar profundamente, sin ayuda de nadie, en el significado de los pasajes clave. Muerto Gurdjieff, uno de sus antiguos alumnos me pidió que escribiese un comentario a Belcebú. Cuando tenía escritos algunos capítulos, los repartí para que me hiciesen unos comentarios. Y casi todos estuvieron de acuerdo conmigo en que sería un error publicarlos. Si Gurdjieff hubiese pretendido que su significado estuviese al alcance de todos los lectores, hubiese escrito el libro de otra forma. Él mismo solía escuchar la lectura de estos capítulos en voz alta y si veía que los pasajes cruciales resultaban demasiado fáciles y por lo tanto demasiado superficiales, volvía a escribirlos de nuevo para, como él decía, entre comillas, enterrar al perro a más profundidad. Y cuando alguien le corregía diciéndole que tal vez quería decir enterrar el hueso a más profundidad, él respondía que no era el hueso, sino el perro lo que había que buscar. El perro es la estrella Sirio, que representa el espíritu y la sabiduría en la tradición mazdeísta. Es cierto que para conseguir lo que él pretende, tenemos que desenterrar los secretos de los relatos de Belcebú por nuestra propia deducción. En este libro, Gurdjieff haciendo un mundo nuevo, he hablado solamente de algunos de los principios básicos que Gurdjieff quería que comprendiese todo el mundo. Los puntos más sutiles no soportarían una traducción plena al inglés, y hay que tomarlos directamente con la combinación de experiencias vividas y entendimiento inmediato, que Gurdjieff llama contemplación, único medio de alcanzar la razón del entendimiento. Su propósito es dirigir al estudiante hacia esta contemplación. Y facilitar las cosas podría entorpecer en vez de ayudar en este proceso. Hay muchas historias en los relatos de Belcebú que a primera vista parecen poco más que sátiras contra la cultura del principio del siglo XX, pero tienen opiniones muy significativas sobre el proceso que sirve al hombre para encontrar la forma de salir de la confusión de la vida moderna. Algunos de los ataques más violentos y, al parecer, desatinados contra la estupidez humana, hay que considerarlos como normas de autoobservación y autodisciplina. Aparte de su modo de escribir alegórico o parabólico, Gurdjieff utiliza el recurso de exponernos la condición humana, tal como la ve un ser mortal de 3 cerebros, como el hombre, que procede de un centro muy lejano del universo y ha sido desterrado a nuestro sistema solar por razones que no tienen nada que ver con el hombre. El señor Belcebú no comprende lo que ve, aunque asegura que ha descubierto muchas minucias de la mente humana. Otros personajes de la historia son ángeles y arcángeles, cuya naturaleza no está dividida y por lo tanto les resulta difícil participar de los sentimientos de los mortales normales. Cometen errores, porque no pueden hacer concesiones. También hay hombres, entre comillas, encarnados desde lo alto. Estos son individualidades cósmicas e históricas al mismo tiempo, como Jesús, Mahoma, Buda y Moisés, y místicas,
como el muy santo Ashiata Shaimas. Hay otros hombres que alcanzan la talla de santos con su trabajo consciente y su sufrimiento intencional. A este grupo pertenecen los fundadores de congregaciones y grandes científicos como John Tropel, que descubre la ley del séptuple. Los personajes femeninos no tienen papeles importantes en los relatos de Belcebú y se habla muy poco de la vida de personas normales. El resultado de este insólito dramatis personae es situar al lector constantemente en la perspectiva especial de un observador extraterrestre. Para reforzar esta sensación, mezcla en su lenguaje neologismos, onomatopeyas, palabras artificiales y una sintaxis extravagante. Este recurso cansa al lector hasta que se acostumbra a la jerga. Hay más de 200 palabras que no pertenecen a ningún idioma. Algunas tienen una etimología fácil y lógica, como Keshyan, que en persa quiere decir, entre comillas, recipiente del alma, y Triamatsikamno, que en griego quiere decir agrupo a tres. Otras palabras como Epta para Parshinok tienen una etimología mezclada. Las palabras armenias con las que Gurdjieff estaba familiarizado desde su infancia son irreconocibles para los lectores occidentales. Hay otras palabras tomadas al azar. Estando con Gurdjieff en un restaurante de Vichy en 1949, me indicó por la ventana el cartel que había sobre la puerta de una tienda de la acera de enfrente y me dijo: de ahí es donde he tomado el nombre de Bowl Marciano. Solo hay una veintena de palabras fabricadas que tienen un significado especial y trascendental, de las que he hablado en un capítulo adecuado en mi libro Gurdjieff haciendo un mundo nuevo. Para mí, personalmente, la más importante de todas es trogo autoegócrata. Su etimología es sencilla, pero su significado es sutil. Las palabras trogo, yo como, auto, a mí mismo, ego, yo, cratizo, mantener, vienen más del griego moderno que del clásico. Tenemos también la palabra autócrata, que es uno de los nombres que da Gurdjieff a Dios, alternando con egotrogo, que es una expresión muy humana. En el sentido cósmico, Dios se nutre de la creación y la creación se nutre de Dios. Para ello necesitan tener distintas naturalezas perfectamente separadas. En consecuencia, Dios se ha independizado de la mayor parte de la creación, haciéndola relativamente independiente de Él. La mente finita humana no puede vislumbrar el misterio de la relación que hay entre la única voluntad infinita y la multiplicidad de voluntades finitas. Es difícil comprender cómo pueden compartir su trabajo en un mismo mundo único. Y Gurdjieff deja bien clara su propia opinión al hablar de la esperanza que desde el principio nuestro amantísimo Padre Creador ha depositado en el hombre, igual que en todos los seres de tres cerebros, como posibles colaboradores en la administración de la expansión del mundo. En los relatos de Belcebú, Gurdjieff propone a Siete Ashaimas como el ejemplo perfecto de individualidad cósmica, que ha alcanzado tan elevado nivel de razón objetiva que el Creador no emprenderá ninguna empresa superior sin consultar con él. Como he dicho antes, Asiat Ashaimas representa al autoegócrata.
la palabra Shien significa también sol y hace pensar que Asyata Sheimash era una encarnación solar. Ni siquiera un ser así, nacido perfecto, es infalible. Está en el proceso de evolución hacia el punto en que pueda encargarse de las mayores responsabilidades cósmicas. El autoegócrata se ha definido de diversas formas como un principio, una ley, una emanación del sol absoluto y como un medio o método de estabilizar la creación. Este uso de las palabras desconcierta en cualquier lengua indoeuropea que diferencia las partes de la oración según categorías lógicas. En turco no existe esa diferencia y Gurdjieff dominaba el turco hasta tal punto que podemos suponer que en sus contactos con los maestros sufíes hablaba turco. No hay indicios de que conociese el persa. Gurdjieff utilizó todo tipo de imágenes para transmitir lo que quería. Sabía que la escritura descriptiva es decepcionante cuando se hace uso de ellas, y se disculpa casi siempre ante el lector, como hace en su descripción del amanecer en el Amudaria, en el último capítulo de Encuentros con Hombres Notables. Los personajes de los relatos de Belcebú son todos imágenes que nos enseñan algún aspecto de la naturaleza humana y a veces más que humanas que Gurdjieff pretende retratar. Hasta los hombres notables de la segunda serie están muy estilizados. Bogosian representa al hombre que trabaja en su evolución por medio de su cuerpo. Yelov con su mente y Boachevsky con sus sentimientos. Los personajes de los últimos capítulos de la segunda serie representan distintos tipos de buscadores y muestran la transformación que puede lograr. Para Gurdjieff, las personas que intervienen en sus libros son imágenes, símbolos o expresiones de valores esenciales que quería hacer comprender al lector. No eran tipos reales, ni siquiera tipos, entre comillas. Los incidentes, aunque fuesen históricos, no se introducían por razones históricas, sino para sugerir cuadros de situaciones. El uso aparentemente descuidado del lenguaje se extendía en términos generales. Podía personificar abstracciones, usar expresiones concretas en sentido abstracto, personificar leyes y principios. Esto hace que al leerlo haya que calibrar su intención y su fundamento, para lo que hace falta cambiar por completo nuestra forma habitual de leer. Esto es lo que más cuesta a los filósofos profesionales y a los estudiantes de lingüística. Como ejemplo de esto, vamos a fijarnos en la palabra ley, que él utiliza con un sentido que difiere mucho del significado que le damos nosotros. Para él, las leyes no son abstracciones, ni siquiera generalizaciones, sino que son actuaciones reales del mundo. Dice del Heptaparaparshinoj que esta ley es una fuerza que evoluciona e involuciona constantemente. La fuerza está en su flujo. Se dice que esta ley existe en varias situaciones. En una lectura superficial, todas estas referencias parecen descubrir un pensamiento inconcreto y una expresión descuidada. Cuando empezamos a darnos cuenta de que Gurdjieff se está refiriendo al mundo de la esencia, comprendemos que mientras nosotros vemos las
cosas como reales y las leyes como una descripción de su actuación, para Gurdjieff las leyes son la realidad esencial y las cosas, e incluso los seres, no son más que manifestaciones del trabajo de las leyes esenciales. Esto puede ayudarnos a comprender por qué Gurdjieff habla tantas veces de las leyes del mantenimiento del mundo y de la creación del mundo. Y por qué dice que una de nuestras obligaciones básicas es tratar de comprendernos unos a otros. La creencia muy extendida de que el mundo y el hombre están hechos del mismo modelo era considerada por Gurdjieff como un axioma evidente por sí mismo. Él la amplía hasta una serie de 7 mundos o cosmos, todos ellos construidos según las leyes del 3 y del 7. El modelo cósmico está representado por un símbolo que ha llegado a identificarse con las enseñanzas de Gurdjieff, especialmente porque se convirtió en el emblema del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, y lo han adoptado en general los seguidores de Gurdjieff. Se trata del Enneagrama, o figura de 9 líneas, que se estudiará en el apéndice 2 del libro Gurdjieff haciendo un mundo nuevo. Deberíamos tratar de entender al mundo, porque con ello desarrollamos en nosotros mismos la, entre comillas, razón objetiva, que es una parte integrante de la finalidad de nuestra existencia. Esto debe ser para nosotros algo propio e inalienable, que ha pasado a ser consubstancial a nuestro ser. Y no se consigue por medio del conocimiento, especialmente el conocimiento verbal, que puede aprenderse con un sacrificio relativamente pequeño por nuestra parte. Como los proyectos de Gurdjieff y por consiguiente sus métodos no eran así, prestaría mal servicio al lector si le ofreciese una facilidad y comprensión ficticias. A pesar de ello, creo que puede ser útil hacer algunas sugerencias sobre las formas en que podemos encontrar el significado íntimo. En una lectura superficial, Belcebú parece ser implacablemente riguroso al hablar de todos los intentos de mejorar la condición de la humanidad. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a la India, rechaza despectivamente la idea de aguantar las desagradables flaquezas de los demás, confinándose en un agujero oscuro hasta que la muerte pone fin a esa miserable existencia. Como menciona a los monjes y a los monasterios, puede considerarse como un ataque a la vida monástica. Una lectura más atenta deja claro que se refiere al confinamiento psicológico. Los que buscan la salvación, evitando las tentaciones y presumen de mantenerse fuera de peligro, confunden completamente el rumbo de la vida. Gurdjieff no hace ningún ataque directo a ninguna forma de vida, pero demuestra lo absurdo de las actitudes que inspiran la mayoría de los sistemas de vida. No dice abiertamente que ofrece a la humanidad un método más fácil y más efectivo que los del pasado. Lo insinúa discretamente al hablar de los distintos modelos de naves espaciales. Las naves espaciales más antiguas trabajaban por atracción y repulsión y necesitaban un cuidado incesante y una constante recarga de combustible. Se refiere a la vieja ley de, entre comillas, premio y castigo. Las naves espaciales de San Benoma eran mejores y trabajaban por atracción. El hombre podía salvarse por la fe y el amor.
solo tenía que empujarse a sí mismo hasta su medio. No es difícil reconocer aquí una interpretación paulina de los evangelios cristianos o de la doctrina maometana de la salvación por la esperanza. El defecto de estas doctrinas es que no dan cabida al azar de este mundo. La atmósfera representa el campo de fuerza de corto alcance que rodea a todas las entidades. Un ser humano tiene también esta atmósfera, y cuando dos personas se influyen recíprocamente, liberan fuerza sin darse cuenta de ello. Uno puede amar al vecino mientras se mantenga a distancia. Yo puedo ser un buen cristiano o un buen musulmán, pero mientras no me pisen el callo. El último sistema de la nave espacial, inventado por el arcángel Haritón, computa las realidades de la existencia. La verdadera causa de los problemas es la irritación que nos causa la conducta de los demás y que puede transmutarse en fuerza transformadora. Los métodos de trabajo de Gurdjieff tienen muchos ejemplos de fuerzas negativas transmutadas en positivas. Esto se explica mejor con relato, que se puede calificar fácilmente como una alegoría. Figura en el capítulo La última vez que Belcebú estuvo en la tierra. El héroe es un afable farmacéutico judío que vive en Moscú. Belcebú lo sorprende cogiendo polvo de Dover, un remedio popular que contiene una pequeña dosis de opio que él sustituía por quinina y azúcar quemada. Belcebú protesta y le dice que este fraude no puede quedar inadvertido. Los detalles de las conversaciones que siguen constituyen una notable expresión de los puntos de vista de Gurdjieff sobre las verdaderas vías de desarrollo espiritual y las imitativas. Gurdjieff era ante todo un sufí y quería dar a entender que no se puede reconocer el camino del sufismo solamente por la apariencia externa. El verdadero camino transmite una fuerza espiritual, baraka o Hamletzoin, que permite hacer algo que está muy lejos del alcance de nuestras propias fuerzas. Pero también es posible que de forma imitativa sentimos la ilusión de recibir esta ayuda. Así es que la creencia de este método, que combina amargo con dulce, igual que los falsos polvos de Dover, combinan la quinina y el azúcar quemado. El opio significa el baraka, o energía superior, que es tan indispensable para el que busca la evolución como el opio para el drogadicto. Otras historias de los relatos de Belcebú parecen por encima sátiras ingenuas contra la cultura del principio del siglo XX, pero con una lectura más intuitiva se sacan conclusiones sobre la forma en que el que busca la verdad puede encontrar su camino en medio de la confusión del mundo moderno. Con mucha frecuencia, ataques violentos y carentes de significado contra la flaqueza humana han de considerarse como orientaciones prácticas para la autodisciplina. Con Gurdjieff, los tres elementos de comunicación, lenguaje, dicción y significado, se integraban en un solo conjunto. Lo conseguí aplicando el principio del 3, desarrollado en todos sus escritos, pero esencialmente en el capítulo de El Purgatorio de los relatos de Belcebú. El ánodo, fuerza positiva o elemento masculino,
era siempre la intención de donde procedía el significado. El cátodo, o fuerza negativa, era el lenguaje. El lenguaje para Gurdjieff era pasivo, el elemento femenino del discurso. Y la dicción, o medio de comunicación, era el principio reconciliador, o fuerza neutralizadora. Por esta razón es importante oír los escritos de Gurdjieff leídos en voz alta. Y tal vez esto explica que también por qué Uspensky dijo que Gurdjieff era un excelente orador, pero un mal escritor. La fuerza de Gurdjieff hablando era extraordinaria. Podía mantener tensa nuestra atención durante horas y horas en una sala atestada de gente. Lo que mantenía alerta nuestra atención era la esperanza de que en algún momento dijese algo de trascendental importancia y que nunca más volveríamos a oír. Era sobre todo su propio ser el que inspiraba su discurso, con tal fuerza que traspasaba la corteza de nuestra personalidad. Se propuso conseguir la misma penetración en sus escritos, pero no lo logró siempre, aunque hay pasajes en sus libros que no tienen menos fuerza que sus discursos. Esta fuerza llegaba atenuada a algunos oyentes por el empleo de palabras de su propia invención que no les eran familiares. Ya he hablado del trogo autoegócrata y de su importancia para comprender la cosmología de Gurdjieff. La idea central es que la creación del mundo se ha ido haciendo por etapas. En la primera etapa, todo estaba en un estado completamente amorfo, en el que la voluntad absoluta estableció el ámbito de su propia actividad. Esto corresponde en la doctrina védica a un estado primario en el que el creador y su creación no estaban separados. Según la interpretación Sankhya, las tres gunas surgieron después y se produjeron toda la diversidad que mantiene el mundo. Gurdjieff expresa la misma idea en su ley fundamental del Triamasikano, o como escribió en la primera versión de los relatos de Belcebú, triamonía. En la versión que Gurdjieff leyó a sus grupos en América en 1929, hay un excelente pasaje que dice: dirigió la acción de las leyes de la triamonía y eftalogodixis, que había estado en el mismo sol absoluto de dentro del sol absoluto de fuera. Y de esto surgió lo que ahora se llama Dios de la palabra o emanación. Este pasaje, reminiscencia del gnosticismo y el neoplatonismo, se ha citado para demostrar que la cosmología de Gurdjieff tiene un origen totalmente gnóstico. Esta teoría se derrumba al ver los pasajes siguientes, donde figuran ideas que no se encuentran en los escritos neoplatónicos ni en fragmentos gnósticos. El logos salió del ser absoluto, pero resultó estéril, porque solo tenía una polaridad. Cuando nuestro Creador sacó las fuerzas del sol absoluto de dentro, las emanaciones sacadas de él no tenían, en principio, posibilidad de contener las tres fuerzas de la triamonía en estado vivificador. Solo dos de ellas podían producir vida, que eran la fuerza positiva y la negativa. Aquí tenemos el conflicto primitivo del yin y el yang, o el principio masculino y el femenino. Gurdjieff introduce la idea
de una tercera fuerza, de una forma mucho más importante. Nuestra omnipotente infinitud se vio obligada a dar vida a una tercera fuerza, la neutralizadora, durante la primera creación, por la fuerza de su propia voluntad. Puede verse que esto se aparta de la teología cristiana, aunque no se parece a ninguna de las doctrinas heréticas que surgieron entre los siglos III y VIII. Este concepto nos transporta al periodo medio babilónico de Zoroastro. El cruel Jeropás, el Serván de Babilonia, está incluso por encima del poder mismo del Creador. Y éste tiene que recurrir a una estratagema para asegurar la permanencia de su lugar de ser, el Sol absoluto. La tercera fuerza se llama falogiria, que puede significar la inversión de las fuerzas al comer y ser comido. Por cualquier razón, en la revisión final de los relatos de Belcebú se quitó por completo esta palabra y no se especifica si nuestra infinitud se vio impulsada a vivificar la fuerza neutralizadora por su propia voluntad. No hay duda de que estos cambios no fueron consecuencia de un vistazo superficial. Nos dan una idea de cómo Gurdjieff enterraba el perro a más profundidad. Yo no hubiese llegado a comprender lo que quiere decir al hablar de la ley de tres en la versión publicada si no hubiese conocido la anterior y hubiese comparado las dos. Gurdjieff daba mucha importancia a su explicación de la ley de creación del mundo y del mantenimiento del mundo. No quería que lo analizasen los filósofos ni los teólogos, por lo que utilizó un lenguaje que las personas doctas no se molestaban en leer. Pero no lo hizo tan oscuro como para que lo pudiesen comprender los lectores de inteligencia normal que se tomasen esa molestia. Si nos fijamos en el lenguaje y la terminología en su conjunto, vemos que Gurdjieff era coherente y tenía un propósito muy claro. Creó un legominismo y lo lanzó al mundo de forma que pudiese asegurar su duración. Trató de preparar iniciados que pudiesen interpretarlo, pero murió antes de lograrlo. Nosotros tenemos que seguir adelante con él, como podamos. Finaliza aquí el apéndice 1 del libro Gurdjieff haciendo un mundo nuevo, por John Godolphin Bennett. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.